Hola ingeniero. Nuestro tema a exponer es variación de la viscosidad en los fluidos. Nuestro grupo está conformado por Morrillo, López, Yandri José y quienes habla Bravo López y Jimmy Darío. Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos, equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir, para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad, excepto los fluidos ideales y superfluidos, debido a las colisiones entre sus partículas, que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Esto se debe a que el líquido se compone por varias capas de materia que tienden a mantenerse juntas entre sí, incluso ante presencia de fuerzas externas. Muy buenas tardes. A continuación vamos a proceder a realizar un video experimental sobre nuestro proyecto de medio ciclo. Nuestro proyecto se tituló Variación de la viscosidad de los fluidos. Entonces, para esta demostración vamos a trabajar con dos fluidos. El primero va a ser un alcohol antiséptico, y el segundo va a ser un aceite comestible. Bueno, tenemos dos recipientes cristalinos, los cuales ya fueron medidos y plasmados en la tabla de valores. Asimismo, trabajaremos con dos canicas, las cuales también su masa y su diámetro ya fueron medidos y plasmados también en la tabla de valores. Bueno, el experimento consiste en llenar una cierta cantidad de los fluidos en el recipiente y posterior dejar caer la canica para medir su tiempo tanto en un cronómetro como en un editor de videos, el cual nos va a permitir sacar los datos más específicos. Cabe recalcar que los fluidos se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, como primer paso procederemos a vertir los fluidos. Empezaremos con el alcohol. Bueno, ya fue vertido en una cantidad específica y procedemos con el aceite. Asimismo, este fluido fue vertido en una cantidad específica, la cual ha sido plasmada en la tabla de valores. Posteriormente tomamos nuestra primer canica y veremos, la vamos a dejar caer dentro de nuestro recipiente con alcohol y procederemos a tomar su tiempo, el cual va a ser plasmado también en los datos técnicos y en la tabla de valores. Bien, entonces dejamos caer el alcohol y podemos notar que su descendencia fue bastante rápida, ya que el alcohol es menos denso. Entonces procedemos con nuestra segunda canica a dejarla caer dentro de nuestro recipiente con aceite y vamos a ver qué pasa. Bueno, como pudimos notar, o tal vez si lo notamos en un poco como tipo cámara lenta, podríamos notar que el aceite demora mucho más en descender, esto debido a que su densidad es un poco mayor. En base al experimento nos procedimos a hacer la siguiente tabla que para calcular la distancia nos dio 38 centímetros, su densidad fue de 1.26 gramos por milímetro, su temperatura fue de 20 grados, su diámetro interno fue de 2.605 centímetros.
hicimos la respectiva tabla donde pusimos todos los datos, calculamos su masa, su radio, su volumen y el tiempo. Tenemos el tiempo de cada una de las pruebas, el volumen también y el radio, donde hicimos una sumatoria dándonos un promedio en la sumatoria de tiempo que fue de 5.958. Vamos con el alcohol. El líquido del alcohol también procedimos a hacer una tabla donde calculamos su distancia que fue de 37 centímetros, la densidad que nos dio 0.950 gramos por milímetro, su temperatura fue de 20 grados y su diámetro interno fue 2.605 centímetros. Los datos del alcohol, procedimos en la tabla, hicimos sus respectivos cálculos en la masa, su radio, su volumen y su tiempo. Sumamos cada uno de sus tiempos dándonos un total de 0.818, donde procedimos a hacer los cálculos, el volumen de la esfera, dándonos un resultado del volumen de la esfera de 0.0345 centímetros cúbicos. Su velocidad de la canica al caer fue utilizando esta siguiente fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida por el tiempo, donde reemplazamos en el aceite la distancia recorrida que fue de 38 centímetros y el tiempo de 5.958 segundos, dándonos un resultado de 6.37 centímetros por segundo, donde el alcohol también dimos sus respectivos cálculos, donde reemplazamos que su velocidad es de 37, la distancia recorrida es de 37 centímetros y el tiempo de 0.818 segundos, dándonos un resultado de 45.23 centímetros por segundo. Procedimos a calcular el coeficiente de viscosidad utilizando la siguiente fórmula, que fue 1 más 2.1 radio por el radio de la canica por el radio del vaso. Usamos la siguiente fórmula que fue 6pi el radio de la canica por la velocidad al caer. La siguiente fórmula fue la masa menos la densidad por el volumen de la esfera y su gravedad. Reemplazando en las fórmulas tenemos que el aceite nos va a dar un resultado de 9.03 gramos centímetros por segundo. Para trabajar en su margen de error pasamos las unidades de gramos a kilogramos y de centímetros a metros, donde en el margen de error nos da un resultado de 0.903 kilogramos metros sobre segundo. En el alcohol, procedimos al alcohol utilizando las siguientes fórmulas que les mostré en la hoja anterior, reemplazando los datos, nos da un resultado de 1.33 gramos centímetros por segundo. En su margen de error, dándonos un resultado de 0.133 kilogramos metros sobre segundo. Utilizando la siguiente fórmula que fue del margen de error, que fue valor real menos el valor experimental dividido por el valor real por 100. Reemplazando todos esos datos en el aceite nos da 39.8% y en el alcohol también reemplazamos los datos y nos da un resultado de 66.0%. Esto nos dice que el aceite es más denso que el alcohol.